¿A quién en algún momento no le han salido estos videos de comida gigante que prepara este chef turco famosísimo que se ha vuelto súper viral en redes sociales? ¿Ustedes sabían que Burak es turco? Al igual que los restaurantes del otro chef turco que se ha vuelto muy viral también. Y sí, es Salvaet también, el de la sal. Hoy vamos a estar visitando ambos restaurantes de ambos chefs, a ver si realmente la comida es buena o si es puro show, si es puras redes sociales, si es puro video viral y la comida nada que ver, porque a veces suele pasar eso. Así que no te despegues de allí porque es lo que vas a ver a continuación. Búscate algo de comer porque seguro que te va a dar hambre. Bueno, y este restaurante de Salvaet está en un sitio bastante particular, peculiar, porque está dentro del Gran Bazar, el famosísimo Gran Bazar, que les tengo video acerca de este lugar, no se lo pueden perder. Ya llegamos y aquí nos recibe Salvaet, pero realmente su nombre sabían que es Nusret Kopse. Miren, aquí nos avisan que tiene su propia tienda de souvenirs. Aquí tienen la foto del señor, está por todos lados, en un muñeco de cera, en fotos, en todo. El restaurante en sí está en el centro de todas estas tiendas, ¿no? Entonces, bueno, la entrada es por aquí y el restaurante es todo esto que ustedes están viendo aquí en el centro. Este no fue el original que él colocó de primero aquí en Estambul. Hay un poquito de fila para poder entrar. Ahí tenemos una especie de bar. Miren, el restaurante también tiene en la parte de arriba, por aquí. Ay, mira esa tienda de souvenir, qué cool. Sí, ya la vamos a ver. Después de comer la vemos. Esta es la parte de arriba. Bastante elegante. Te venden hasta el cuchillo, miren eso. Tienen como exhibiciones de cosas antiguas, miren. Y es enorme el lugar. Pensé que era solo aquella parte de abajo, pero no. Esta es nuestra mesita para dos. Bueno, detallazo importante a tomar en cuenta que te dejan sal aquí. Y tenemos aquí el código QR, que si ustedes lo escanean van a poder ver también el menú. Es un restaurante además temático. Sí, pura gente que o cree contenido o gente que vino porque el hombre es famoso. No sabemos qué tanto se afectó la reputación del restaurante en relación a la reputación que se ve afectada por él, por el tema de lo que pasó, la parte bochornosa de que se metió al campo en la final del mundial y le pidió foto y le quitó la copa y se tomó foto con la copa. La besó, y casi ¿no? se que la besó, se la arrancó de las manos a los jugadores de Argentina. Entonces, bueno, apartando ese hecho, vamos a ver qué tal está la comida y les voy a ser totalmente sincero. Si vale la pena, si no, si es muy caro para lo que se come. Vamos a ver. El tomahawk, ese corte de carne, aquí vale de 600 gramos, vale 2.175 liras. Que el filé de miñón, por ejemplo, está en una versión en 1.250 y otra en 1.325, lo más económico. Ahora, tienen muchas otras cosas en el menú. Por ejemplo, tienen sushi, tienen carpaccio. Miren, por ejemplo, estos, los keifers, están en 3.900 y son de cordero. Esto también creo que es una pieza bastante famosa de aquí. Este dice que es un show inolvidable, pero está bastante caro para pedir este. Después tenemos, miren, las hamburguesas. La Nus está entre 500 y 925 dólares. Perdón, liras. Que esos son como unos 15 dólares. Ya es una hamburguesa, bueno, un poquito costosa para la media, pero ya un poquito más pagable. En cuanto al lugar, es elegante, bastante elegante. Miren, el techo es bien bonito. Las mesas sí son muy básicas. Está dentro del mercado, que además el mercado tiene quizás una relevancia histórica. En la parte de abajo quizás se ve un poquito mejor por el tema de las columnas que están allá abajo. Y aquí arriba no tiene gran cosa, pero bueno, es un lugar agradable. Tiene buen clima, está calientito, hay música, a un sonido bien agradable también. Hay espacio también, no es que está todo el mundo aquí sobre encima de los otros. Vamos a pedir y les comento a ver qué tal. Vamos a comer un tomahawk con unas papas tufadas que vale 185 liras por una buena Coca-Cola cero, por lo menos para no tener azúcar. Yo me pedí unos roles vegetarianos y me pedí unas espinacas porque las probé en el avión y me gustaron tanto que dije, si en el avión estaban buenas, pues aquí deben de estar mejores. Y es algo muy típico que comen acá. Ya sabes, coman espinaca, pero yo me voy a comer unas papas fritas con un tomahawk. Está llegando la comidita. Wow, miren este trozo de carne. Miren, lo cortaron así como cortaron el dinero de mi tarjeta. No, mentira. La verdad fue una sorpresa porque no me esperaba que hicieran el show de picártela, de ponerte la sal. Y fue una chica. Si tienen la suerte de que esté en el restaurante y ustedes piden un plato así bien poderoso, él mismo es el que vaya a cortarlo. Porque, por ejemplo, en Miami, este mismo tomahawk, si no me equivoco, cuesta 275 dólares. No nada más eso. En Miami, a diferencia de aquí, que no lo vi en el menú, tienen una versión de $1.000 del mismo tomahawk,
porque le ponen láminas de oro de 24 quilates comestibles. Y ese sí que sí, está Salvae allí, seguramente que te lo corta él y te hace el show y hasta, bueno, pues te rinde pleitesía, porque por $1000 pagar un plato de esto yo creo que lo veo bastante costoso. ¿Y mis roles son nada más 4 roles? Sí, bueno, en la fotografía se veían 4. Se vean. ¿Sí? Ya como más, pero yo creo que me engañaron fue con los pupusitos estos. Y yo pensé que eran otros roles. Esperemos en que estén muy buenos. Bueno, por lo menos las espinacas son bastantes. ¿Y cuánto costaban los roles? ¿Te acuerdas? Son más de $10. O por 4 roles. A ver, bueno, Angie se va a probar los sushis, a ver si los sushi valen la pena. Está un pelo seco, pero porque me hace falta la soya, pero está muy bueno en reglas generales, como puedo saber, sushi de vegetales. Ahora, tampoco puedo ser tan dura jugando un sushi cuando estamos en la casa del señor. Que es conocido más por carne. Está rico. A ver, vamos a ver. Mira, yo la pedí medio, así jugosita. Tiene la parte de afuera así crunchy. Sí, está buena. Tiene buen sabor la carne. Yo no soy muy crítico con la comida, pero esta está buena. Las papas trufadas, muy ricas, se le siente bastante la trufa, están sabrosas. Si tengo que puntuar la carne, el tomahawk, de 10, yo le podría dar un 8,5 porque no tengo otros puntos de comparación que decir de que está mejor o está peor que el otro. Un 8,5, está muy buena. A Angie le falta probar sus espinacas. Estas espinacas se decía que tenía pimienta y crema. ¿Cómo esperabas? Mucho mejor. Venga, ¿qué me sabe? No me van a creer, esto sabe a carne. No sé si es el olor de Gabo, pero Gabo tiene que probar esto. No estoy muy seguro de eso. Te va a gustar, abre la boca y prueba. Está bueno de sabor, pero ¿saben que no me gusta? La textura, porque a mí no me gustan los champiñones. Y esto tiene textura de champiñón. Está rico de sabor. Puedo decir que es la mejor espinaca que he probado, se le siente bastante el picor de la pimienta y el hecho que tenga un poquito de crema como de leche le da un toque súper cool. Bueno, vamos a hacer un sacrificio. Yo no te voy a quitar más de tus espinacas. Yo me como mi carnecita y así te aprovechas tu espinaca. Voy a hacer un sacrificio. Bueno, esto es show tras show. Miren, por allí están haciendo un show con bebida. Aquí están haciendo otro show con una carne que están pidiendo aquí. Pero eso ya es mucha comida. Miren, con lo que yo pedí quedé totalmente satisfecho. Esa cantidad de carne es perfecta para una persona. Bueno, nosotros pedimos el postre para cerrar. Miren, tienen unas tartas de chocolate, pero nosotros pedimos el baklava. Y miren, este viene con capas de oro. ¿Qué tal? Quedó cortado y rellenado. Ahora le soy sincero, yo tenía miedo que ese señor botara mi baklava. Todo bien, haga todo el show que quiera, pero me lo da enterito y sin haber tocado el piso. Esto es un baklava, viene relleno de pistacho, es como una especie de dulce hojaldre, pero no es hojaldre. Y lo que le colocan en el medio, aunque parece helado, no lo es. Es el ingrediente con el que hacen también los helados famosos de Turquía, que es lo que les permite tener esa elasticidad y esa dureza para poder que cuando lo volteen y lo menean y lo balan, no se cae. Está muy rico. Realmente todos los que hemos probado desde que llegamos a Turquía en cuanto a baklava están deliciosos y este además viene con el show incluido. Ahora, el precio es de 260 liras. Es 260, está bastante grande para compartir, está perfecto. Y bueno, miren, la cuenta por todo lo que vieron fue 3.090 liras. Así que bueno, nosotros con este postre cerramos en este restaurante. Vámonos al siguiente. Nos faltó mostrarles los souvenirs de la gift shop. Miren, tienen suéteres, tienen delantales con la imagen de Salvae, tienen sal, los cuchillos, tenemos condimentos por aquí, sal, saleros, tenemos aquí los cuchillos, el amolador de cuchillos, miren, baberos para niños, camisas, bolsas, miren estos suéteres así de manga larga con capucha. Y bueno, ya se imaginarán que al próximo que vamos a ir es al de Burak, que es el otro chef famosísimo, y el restaurante que vamos a estar visitando es el más reciente que abrió, por lo que tengo entendido. Bueno, y ya lo estamos viendo justo aquí, amigos míos. Llegamos al lugar. Estará el chef Burak allí. ¿Ustedes se imaginan que esté allí y salga? Estaría brutal la experiencia. Aquí estamos en especie de un centro comercial y tiene tiendas por el lado de afuera, tiene restaurantes, bancos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es la experiencia en este otro restaurante, a diferencia del de Salvae. Y bueno, sean bienvenidos al restaurante de Burak. Aquí te recibe una gran estatua, por así decirlo, de él. El lugar es muy bonito,
bonito, muy elegante. Aquí ya se está sentando Angie, ya nos dieron una mesita para dos. Y aquí podemos ver parte de la cocina. Miren, tenemos un pequeño bar aquí también, por si queremos alguna bebida, pues desde aquí nos la sirven. Les puedo comentar que a diferencia del otro restaurante, este es muchísimo más pequeño, pero lo que sí lo veo es muchísimo más moderno. Por tener aquí los ventanales se ve mucho más iluminado, se ve mucho más bonito. Siento que la experiencia es más elegante, quizás podría decirse. Los platos están identificados. Les voy a dejar el QR aquí para que lo escaneen si quieren y puedan ver el menú. Yo me voy a pedir, miren, un mix grill que trae todo tipo de carnes. Trae arroz, trae tomate, pimentón verde. Ese te cuesta 1085 liras turcas, pero hay cosas muy costosas, por ejemplo las especiales, que es más que todo cordero, costillas y ese tipo de cosas. Va desde los 4000 liras, 5000, 6000 liras. Hay postres, hay entradas, hay sopas, hay hamburguesas también. Lo que me inquieta saber es cuánto va a ser la porción de lo que va a venir en mi parrilla mixta, porque en precios no tiene nada que ver. O sea, yo pagué allá por el tomahawk, que también es otro corte de carne, obviamente, que es súper más costoso. Pagué $120 aproximadamente y me vino con papas fritas. No, mentira, las papas fritas las pedí aparte. Y este me está saliendo como en 33, $34 lo que pedí. Así que vamos a ver cómo es la porción, si es sustancial. Y ahí vamos a poder diferenciar el tema de los precios. Y sin duda aquí hay muchísima más variedad que en el restaurante de Salvaet. Hay muchas más cosas como un poquito más caseras y ese tipo de cosas. Ya están llegando algunas entraditas. Y además nos trajeron pancito. Se siente calientito el pancito. A ver qué tal están las salsas. Está buena, diferente a lo que has comido. Yogur. Siente la berenjena, solo que si la hacen Con yogur. con yogur. No me desagrada, pero me gusta más sin yogur. ¿Y qué tal está el pan? Está bueno. El pan también está rico. Bueno, allí ya está flipando con el hummus. Dice que ya por ahí ganó. Ya ganó. Muy rico, cremosito. Otra cosa que tuvimos muy mala experiencia y se los comenté en el video de la comida callejera y típica de aquí de Turquía. En nuestra segunda noche, que fue en el video de primeras impresiones, nuestra segunda cena de ese video, nosotros terminamos comiendo en un lugar y ahí terminé el video. Pero no les quise decir en ese momento, en ese video, como de mis primeras impresiones, esa mala experiencia que tuvimos en ese último restaurante, y se los comenté en el video de comida. Y probamos unos tabaquitos, pero estaban muy malos. O sea, estaban como recién sacados de la nevera, parecía que estaban en el congelador, los pusieron en el plato y nos los dieron. Miren, nos traen pan a discreción. Y ya yo iba a decir, por favor, tráiganme, pero bueno. Los tabaquitos están ricos, solo que primera vez que saboreo un tabaquito que tenga como un dulzor, y es debido a una salsa que le colocan aquí abajo, no sé exactamente qué es, y está rico. Vamos a ver, yo tampoco soy muy de comer este tipo de cosas como con dulce, estoy acostumbrado a que sean ácidos, pero de sabor está muy bien por dentro, se siente fresco, está muy rico. La comida está llegando súper rápido. Allí se pidió, ¿qué te pediste? Ensalada. Yo no soy muy de ensalada, pero bueno, la probaremos, probará la ensalada. Aquí la experta en ensaladas es Angie. Un pan frito, quiero decir. Te parece más bien una fajita. Se siente bastante fresca, no está dulce, pero tampoco está ácida. Y tiene poco sabor. Y ha llegado mi plato principal. Se ve muy rico. Mira, tienen pimentón rojo, verde, tomate asado. Tenemos cebollita por aquí. Tenemos arroz. Y tenemos pollo, cordero y carne. Miren eso. En cuanto a cantidad, pagar $33 por esto en este restaurante me parece que está muy bien. Porque inclusive es mucha más carne comparada con el tomahawk, que obviamente es otro corte diferente. Bueno, yo no soy muy de ensalada y mucho menos de la nuez. Es el fruto seco que menos me gusta. Tampoco me gusta el pimiento. La verdad es que no tiene mucho sabor. Ahora creo que es mucha comida para mí solo porque Angie no va a comer nada de la carne, no va a comer nada de eso. Voy a probarlo solito así para ver. Espectacular, suavecito, jugosito, con muy buen sabor, como me gusta el pollo así como a la parrilla. Este creo que es carne, no sé si este es como cordero, me parece. Está cocinado en el punto, está súper jugoso. Ya entiendo, esta carne tiene de este pimiento largo rojo y esta no tiene verde porque esta carne está verdosa. Fíjense que el arroz, los granos son súper grandes y redondeados y con la combinación también está un poquito picoso el arroz. Tremenda elección que hice, la verdad, no es por nada, pero está delicioso. Al igual que el tomahawk, la carne estaba espectacular también, muy buen sabor, pero esto al ser más variado está muy rico. Y algo que no para de llegar, amigos, es esta bandejita con pan. O sea, cada vez que se la vaciamos, porque estamos comiendo cremas y a cada rato, y
yo me estoy comiendo la carne así como en el pan y lo vaciamos a cada rato. Y cada vez que se vacía, llegan y traen nuevamente pan. O sea, no paran, calientito. O sea, es como la marca del lugar de estar siempre constantemente trayéndote pancito y eso está súper bien. Miren que allá no paran de hacer el pan, lo van haciendo y siempre tienen disponible para traerte. Llegó la cuenta, me tiene algo nervioso el tema del pan porque ahora que lo pienso yo digo, si aquí cobran el pan como cobran el pan en Italia, salió el total en 2.596 liras turcas. No te cobran el pan en sí porque nos trajeron como 4 raciones de pan y cosas así, no las cobraron. Y lo que sí cobran es el servicio, que es el 10% del total de la cuenta. Así que bueno, vamos a pagar 236 liras del 10% del servicio. Yo creo que lo veo bastante bien para el lugar, para el sitio, para 2 personas. Yo quedé súper satisfecho. Es más que un poquito de comida, si le soy sincero. Yo lo veo muy, muy bien. Bueno, miren, y obviamente que iba a tener su pared consagrando aquí los momentos de los personajes más importantes que para él han venido. Tenemos al campeón del mundo representado aquí por Lionel Messi. Argentinos que me ven, besos para ustedes. Aquí tenemos al chico que también se ha vuelto famoso en redes sociales por no decir absolutamente nada. Tenemos aquí al pequeño pero viejo, porque no es un niño, también conocidísimo en redes sociales. Por aquí tenemos al gran Will Smith, aquí tenemos a Vini, jugador del Real Madrid actualmente. Aquí tenemos un par de jugadores del Real Madrid también. Tenemos aquí otra vez Argentina, el Kun. Y miren cómo no tener al bicho presente aquí. Claro que sí, miren, el gran Cristiano Ronaldo. Gran mural. Tienen una pequeña área también de terraza aquí, cerrada también. Tenemos una pantalla aquí donde podemos ver algunos de sus videos. Él se hizo famoso por esto precisamente, ese tipo de videos donde prepara enormes cantidades de comida mirando siempre a cámara con una cara medio inerte, sonriente. Miren, hay murales por todos lados, tanto del chef como de su familia. Miren, ahí tenemos a la esposa y a su hijo. Adiós, Burak. Listo, amigos, experiencia del restaurante de Burak completada. Si los comparamos, porque este es un video de comparación, yo creo, en mi sincera opinión, que vale mejor la pena venir a los restaurantes de Burak. En específico comimos bastante bien, la atención fue muy buena, los precios nos parecieron buenos. Son 2 experiencias muy diferentes, pero me gustó más esta, no sé qué dices tú. Sí, yo pienso igual, además de ver más variedad, se ve que como que es más familiar. Aquel Sí. se ve, no sé, como muy, no sé, de negocio, pues. Aquel se ve como más tematizado, un lugar como un poco más tematizado. Es que si te pones a pensar, recuerda, estaba la cara de él por todos lados. Sí, aquí también, él está por todos lados, ¿verdad? Que tienen bastantes murales y todo. Pero sí que el plus es que vas a gastar menos, vas a tener una buena experiencia y vas a comer muy bueno además. Sí. Entonces, bueno, por donde lo vea, creo que fue mejor esta de aquí. Si ustedes han venido a sus restaurantes, déjamelo en los comentarios y qué te pareció a ti y cuál de los 2 te gustaría visitar o te pareció mejor. Déjalo en los comentarios. Mientras tanto, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, activen las notificaciones y así siempre sabrán cuando suba video nuevo. Recuerden que nos pueden seguir por nuestras cuentas de Instagram, Gabriel Herrera _ Y la mía es Angelina acá. y recuerden que tienen el canal de Angie en la descripción del video también, que les sube contenido increíble de los sitios que visitamos. Amigos, desde aquí, desde Burak, los famosísimos chefs turcos, nos despedimos. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.